El matrimonio, teología y vida de Antonio Miralles. Capítulo 12. El núcleo esencial de la celebración del matrimonio. En este capítulo veremos dos temas. El primero es el consentimiento matrimonial, que tiene a su vez 4 subtemas. 1. La naturaleza del consentimiento matrimonial. 2. El signo sacramental del matrimonio, materia, forma y ministros. 3. Anomalías en el consentimiento. Y 4. Consentimiento condicionado. El segundo tema es la forma canónica de la celebración, con 4 subtemas. 1. La forma ordinaria. 2. La forma extraordinaria. 3. Los novios obligados a la forma canónica. Y 4. Lugar de la celebración del matrimonio. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes. El canon 1057 dice así: el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. En el número 1621 del Catecismo se dice: en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. El número 1624 del Catecismo de la Iglesia Católica dice así: las diversas liturgias son ricas en oraciones de bendición y de epíclesis, pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben el Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos, la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Fin del punto del Catecismo. A continuación veremos el consentimiento en sí mismo y su formalización. 12.1. El consentimiento matrimonial. 12.1.1. Naturaleza del consentimiento matrimonial. El canon 1057 del Código de Derecho Canónico, en su parágrafo 2, dice: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Resaltamos que la voluntad exige la inteligencia. El objeto del consentimiento es el matrimonio con una persona concreta, es la persona en su conyugabilidad. Así lo expresa la forma del consentimiento, que dice así: yo, N, te quiero a ti, N, como mi esposo o esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel. 12.1.2. El signo sacramental del matrimonio, materia, forma y ministros. El signo es el consentimiento recíproco manifestado externamente. No es ni la bendición ni otros ritos. Los esposos son los ministros del matrimonio, pero no lo son de la liturgia matrimonial. El punto 1623 del Catecismo dice así: según la tradición latina, los esposos, como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la Iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros, son testigos del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. 12.1.3. Anomalías en el consentimiento. Las anomalías pueden ser de diverso tipo: ausencia, por incapacidad del sujeto, esto ya fue visto en el punto 11.1.1, y 2. Los vicios de error, simulación, violencia y miedo. Veamos estos 4 vicios. A. Error. El error puede ser en cuanto a la persona o en cuanto a la institución del matrimonio. En cuanto a la persona, puede ser de identidad o de cualidad.
En el error de identidad no existe matrimonio, porque consiste en que la persona con la que uno se acerca a casarse no es con la que intentaba casarse. De cualidad, en este caso, para que invalide el matrimonio, debe ser de una cualidad esencial, buscada directa o principalmente. Es el raro caso en el que para un contrayente la cualidad del otro es más esencial que la persona misma. Dice el canon 1098, quien contrae el matrimonio, engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, lo contrae inválidamente. Error en cuanto a la institución matrimonial puede ser 1. Error sobre el mínimo esencial del objeto del matrimonio. 2. Error sobre las propiedades esenciales o error sobre la sacramentalidad. En todo caso, para que invalide el matrimonio debe determinar la voluntad, según dice el canon 1099. Cito: el error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal que no determine la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial. Error de simulación. En este caso no se presta verdadero consenso, solo se finge. Para que sea causa de nulidad debe ser externo, no basta que sea interno. Dice el canon 1101, en su parágrafo 1, el consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. La simulación puede ser total, cuando se excluye el matrimonio, o parcial, cuando se excluye algún elemento o propiedad esencial del matrimonio. Por ejemplo, contraer un matrimonio disoluble. El error de violencia, claramente como no hay voluntariedad, el matrimonio está viciado, se acepta obligatoriamente si hay violencia física. Error de temor o miedo. Sí hay voluntariedad en este caso, pero constreñida por miedo ante una situación o amenaza real. En realidad hay una falta de libertad psicológica. Dice el canon 1103. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se vea obligado a casarse. 12.1.4. Consentimiento condicionado. En este caso, la voluntad subordina el nacimiento del vínculo al cumplimiento de una determinada circunstancia. No se puede contraer matrimonio con condiciones a futuro, pues un sacramento no se puede dejar en suspenso. Si es de futuro, esa condición, el matrimonio es nulo. Puede existir en la Iglesia Latina siempre que sea a condición precedente y presente, pero requiere licencia del ordinario para la licitud. En las iglesias orientales no se acepta en ningún caso. Toda condición hace nulo el matrimonio. Pasamos al segundo tema, 12.2, la forma canónica de la celebración. Desde el Concilio de Trento, la forma canónica es obligatoria para su validez. No hay que confundir la forma canónica con la forma litúrgica. La forma litúrgica son los actos litúrgicos que rodean al consenso. No son esenciales, pero sí importantes. 12.2.1, la forma ordinaria. Dice el canon 1108 en el número 1. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante 2 testigos. El asistente es quien tiene jurisdicción sobre alguno de los contrayentes, personal o territorial, normalmente el párroco. Desempeña un papel activo, es un testigo cualificado,
es quien pide el consenso y lo recibe. Se puede delegar en sacerdote o diáconos, en este caso la delegación es oral para un matrimonio en particular y debe ser escrito si la delegación es general. Puede delegarse en laicos, pero debe ser el obispo, con voto de la conferencia episcopal y con permiso de la Santa Sede. El canon 1102 en su parágrafo 1 dice: donde no haya sacerdotes ni diáconos, el obispo diocesano, previo voto favorable de la conferencia episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, puede delegar a laicos para que asistan a los matrimonios. Se debe elegir un laico idóneo, capaz de instruir a los contrayentes y apto para celebrar debidamente la liturgia matrimonial. 12.2.2 La forma extraordinaria. El canon 1116, parágrafo 1, dice así: si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes pretenden contraer verdadero matrimonio pueden hacerlo válida y lícitamente estando presentes solo los testigos. En estos casos: 1. Peligro de muerte. 2. Fuera de peligro de muerte, con tal de que se prevea prudentemente que esa situación va a prolongarse durante un mes. Si no se puede hacer con asistente, necesita de 2 testigos para que sea público. Requiere una situación objetiva de necesidad, peligro de muerte, o cuando se prevé que la situación de ausencia de asistente cualificado durará al menos un mes. El obispo determina la regulación concreta de estos casos. Si hay un sacerdote o diácono presente pero sin jurisdicción, debe asistir y bendecir. Las iglesias orientales tienen la misma forma canónica extraordinaria, con la obligación de los cónyuges de recibir la bendición nupcial del sacerdote cuando les sea posible. 12.2.3 Novios obligados a la forma canónica. Dice el canon 1117, la forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los contrayentes fue bautizado en la Iglesia Católica o recibido en ella y no se ha apartado de ella por acto formal sin perjuicio de lo establecido en el canon 1127, parágrafo 2. 12.2.4 Lugar de la celebración del matrimonio. Dice el canon 1115, se han de celebrar los matrimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio o cuasi domicilio o ha residido durante un mes, o si se trata de vagos, en la parroquia donde se encuentren en ese momento, con licencia del ordinario propio o del párroco propio, se pueden celebrar en otro lugar. Fin del capítulo 12.